Imagina esto, 9 personas experimentadas, entrenadas para sobrevivir en el frío extremo, huyen en plena noche. Sin botas. Sin abrigos. Sin razón aparente. Corren hacia la muerte, como si algo en la oscuridad los aterrara más que el congelamiento. Sus tiendas están intactas. Sus pertenencias, ordenadas. Pero sus cuerpos muestran lesiones que solo una explosión podría causar. ¿Qué los hizo salir corriendo? ¿Qué fuerza invisible los rompió por dentro, sin tocar su piel? Bienvenido a Dyatlov Pass. No es solo un misterio. Es una paradoja, un evento real, que no debería haber ocurrido. Hoy, no buscaremos fantasmas ni ovnis. Buscaremos la frontera entre lo posible y lo inexplicable. Y preguntaremos, ¿qué pasa cuando la naturaleza misma parece violar sus propias leyes? En enero de 1959, en las estribaciones de los Montes Urales, en lo más profundo de la Unión Soviética, un grupo de 9 jóvenes emprendió una expedición de montañismo que cambiaría para siempre la forma en que entendemos los límites entre lo racional y lo incomprensible. Eran estudiantes brillantes, apasionados por la naturaleza, la ciencia y la aventura. No eran aventureros temerarios, ni turistas desprevenidos. Eran personas metódicas, disciplinadas, con experiencia en condiciones extremas. Llevaban mapas, brújulas, cámaras, diarios, ropa adecuada y provisiones suficientes. Todo estaba planeado con precisión soviética, rutas trazadas, horarios estimados, puntos de control. Y sin embargo, algo ocurrió aquella noche del 1 al 2 de febrero que rompió por completo cualquier lógica humana. Algo tan perturbador, tan fuera de lo común, que incluso las autoridades más racionales del régimen comunista tuvieron que admitir, en documentos oficiales, que la causa de la tragedia fue una fuerza desconocida. Esa frase, tan simple y a la vez tan inquietante, ha resonado durante décadas como un eco en el vacío de la montaña. Porque no se trata solo de cómo murieron, sino de por qué huyeron. ¿Por qué abandonaron su refugio, su calor, su única defensa contra el frío letal de menos 30 grados Celsius, en medio de la noche más oscura del invierno ruso? ¿Por qué corrieron descalzos, en calcetines, algunos incluso sin camisa, hacia un bosque lejano, como si el mayor peligro no estuviera afuera, sino dentro de la tienda? ¿Y por qué, cuando sus cuerpos fueron encontrados semanas después, algunos presentaban heridas internas tan severas que parecían producto de un accidente automovilístico a alta velocidad, pero sin un solo rasguño en la piel? Uno de ellos tenía el cráneo fracturado con una fuerza equivalente a la caída de un edificio. Otro tenía costillas aplastadas como si un camión lo hubiera atropellado. Y una joven, Lyudmila Dubinina, tenía el corazón literalmente arrancado de su pecho, aunque su cuerpo estaba intacto por fuera. Además, en varias de sus prendas se detectaron niveles inusuales de radiación. No era mucha, pero sí suficiente para levantar sospechas en plena Guerra Fría. ¿Fue un accidente? ¿Un ataque? ¿Una alucinación colectiva? ¿O algo que aún no tenemos lenguaje para nombrar? Durante más de 60 años, científicos, militares, historiadores, físicos, psicólogos y teóricos han intentado resolver este enigma. Han propuesto avalanchas, vientos huracanados, descargas eléctricas, experimentos militares secretos, infrasonidos, incluso fenómenos cuánticos o anomalías geofísicas. Algunas teorías suenan razonables. Otras, descabelladas. Pero ninguna, absolutamente ninguna, logra explicar todos los hechos con coherencia total. Y eso es lo que convierte a Dyatlov Pass en algo más que un caso cerrado con una etiqueta conveniente. Lo convierte en una paradoja viva. Porque en un mundo regido por causas y efectos, por leyes físicas y evidencia empírica, este evento se niega a encajar. Se resiste. Se mantiene en el borde, como un recordatorio incómodo de que hay realidades que escapan a nuestro control, a nuestra comprensión, a nuestra narrativa. No es un cuento de terror. Es un hecho documentado. Con fotos, diarios, autopsias, testimonios y archivos desclasificados. Y es precisamente esa combinación de rigor y misterio la que lo hace tan poderoso. Hoy, en este video, no buscaremos respuestas fáciles. No caeremos en especulaciones sensacionalistas.
En cambio, seguiremos el rastro de la evidencia, paso a paso, como lo haría un investigador serio. Exploraremos las teorías más sólidas, confrontaremos sus contradicciones, y nos adentraremos en las zonas grises donde la ciencia se encuentra con lo inexplicable. Porque quizás la verdadera lección de Dyatlov Pass no es descubrir que mató a esos 9 jóvenes, sino entender por qué, después de tantas décadas, seguimos necesitando una explicación. Porque en el fondo, todos tememos lo mismo, que exista algo en este universo que no obedece a las reglas que creemos conocer. Y que, en una noche oscura y fría, pueda obligarnos a correr, incluso sin saber por qué. No eran turistas. Eran científicos, atletas, idealistas de la era soviética. Creían en la razón. En la planificación. En el control. Pero la montaña no les pidió permiso para recordarles que hay fuerzas que no obedecen a la lógica humana. En enero de 1959, un grupo de 9 jóvenes estudiantes de la Universidad Politécnica de los Urales partió hacia una de las regiones más remotas y desoladas de la Unión Soviética. Los Montes Urales del Norte. Su objetivo no era fama ni gloria, sino la pura experiencia del montañismo, una disciplina que en la cultura soviética se consideraba tanto un deporte como una forma de formación del carácter, de fortalecimiento físico y mental. Todos ellos eran miembros del Club de Turismo de la universidad, un grupo reconocido por su rigor, su preparación técnica y su espíritu colectivo. El líder de la expedición era Igor Dyatlov, un joven de 23 años, estudiante de ingeniería radioeléctrica, carismático, metódico y profundamente respetado por sus compañeros. Había organizado múltiples excursiones antes, y su capacidad para tomar decisiones bajo presión lo convertía en el candidato ideal para guiar a un grupo en condiciones extremas. A su lado estaba Zinaida Kolmogorova, de 22 años, considerada la madre del grupo, organizada, calmada, responsable, y la encargada de llevar el diario oficial de la expedición. Luego estaba Lyudmila Dubinina, la más joven, con apenas 20 años, estudiante de economía, entusiasta, fuerte y llena de energía. También formaban parte del equipo Alexander Kolevatov, un joven serio y reflexivo, Yuri Krivonischenko, conocido por su buen humor y su amor por la música, Rustem Slobodin, atleta y boxeador. Nikolai Tibeaux-Brignoyes, de origen francés, ingeniero y políglota, Yuri Yudin, el único que no completó la expedición debido a una recaída de su reumatismo crónico, y Alexander Solotaryov, el más mayor del grupo. Con 37 años, un veterano del ejército, instructor de esquí y figura paternal para los más jóvenes. Cada uno llevaba consigo no solo equipo de supervivencia, sino también cámaras, diarios personales, libros y sueños de regresar con historias que contar. Documentaban cada paso, el paisaje, las temperaturas, las decisiones del grupo, los momentos de camaradería alrededor del fuego. Eran hijos de una época que creía firmemente en el progreso, en la ciencia, en la capacidad del ser humano para dominar la naturaleza mediante el conocimiento. Subir el Kolatsiakl, cuya traducción en lengua mansi, el pueblo indígena de la región, significa montaña de la muerte, no era solo un reto físico, sino un acto simbólico. Conquistar lo inhóspito con la fuerza de la razón colectiva. El 28 de enero de 1959, tras varios días de caminata a través de bosques nevados y valles helados, llegaron al pie de la montaña. Sina escribió en su diario, llegamos al pie de la montaña. Mañana intentaremos la cima. Esa entrada, breve y rutinaria, sería la última. Al día siguiente, el 29 de enero, alcanzaron la cima del Kolatsiakl y celebraron con fotografías. Una de esas imágenes se volvió icónica, los 9, sonrientes, abrigados hasta los ojos, con el cielo plomizo de fondo y la inmensidad blanca a sus espaldas. Parecían invencibles. Estaban en la cima del mundo, o al menos en la cima de su mundo. Nadie podía imaginar que, en menos de 48 horas, todos estarían muertos. Y que su campamento, cuidadosamente instalado en una ladera expuesta, se convertiría en el epicentro de uno de los misterios más desconcertantes del siglo XX. Lo que ocurrió después no fue el resultado de una tormenta inesperada, ni de una caída accidental, ni de una pelea interna. Fue algo mucho más extraño. Algo que rompió con todo lo que sabían,
y con todo lo que creemos saber, sobre cómo reacciona el ser humano ante el peligro. Porque cuando el frío es mortal, el instinto es refugiarse. Pero ellos hicieron lo opuesto. Huyeron. Y al hacerlo, sellaron su destino. Pero antes de adentrarnos en esa noche, es crucial entender quiénes eran. Porque no eran desconocidos. Eran personas reales, con nombres, voces, risas, miedos y esperanzas. Y su historia no es solo una lista de hechos forenses, sino un retrato humano de la fragilidad de la certeza. En una época en la que la Unión Soviética proyectaba una imagen de control absoluto, de dominio sobre la naturaleza y la historia, estos 9 jóvenes representaban lo mejor de ese ideal: disciplina, educación, cooperación. Y sin embargo, fueron derrotados no por un enemigo visible, sino por algo que ni siquiera dejó huella en la nieve. Esa es la verdadera paradoja de Dyatlov Pass: no que murieran, sino que murieran de una manera que desafía toda explicación lógica. Y todo comenzó con una decisión aparentemente inocente: acampar en una ladera abierta, lejos del bosque, en una montaña cuyo nombre ya advertía del peligro. Quizás, en retrospectiva, fue un error. O quizás, no importaba dónde acamparan. Porque lo que vino aquella noche no era de este mundo, o al menos, no del mundo que entendemos. Febrero de 1959 llegó sin noticias del grupo. Según el itinerario, debían haber regresado a la civilización a finales de enero. Pasaron los días, luego las semanas. Las familias, inicialmente tranquilas por la experiencia del equipo, comenzaron a inquietarse. Finalmente, tras presión de los padres y compañeros de universidad, las autoridades soviéticas lanzaron una operación de búsqueda a gran escala. Aviones sobrevolaron la región. Equipos de rescate, guardabosques y militares peinaron los Urales. El 26 de febrero, casi un mes después de la última entrada en el diario, un helicóptero avistó algo inusual en la ladera del Kolatsyakl, una tienda de campaña, parcialmente cubierta de nieve, pero claramente abandonada. Al aterrizar, los rescatistas descubrieron algo que los dejó helados, incluso más que el viento ártico. La tienda estaba intacta por fuera, bien anclada, sin señales de desgarro externo. Pero al acercarse, notaron que había sido cortada desde el interior. Alguien había rasgado la lona desde dentro para salir con urgencia extrema. Dentro del refugio, todo estaba en orden: mochilas cerradas, ropa seca apilada, provisiones intactas, zapatos alineados, incluso documentos y cámaras. Nada faltaba. Nada indicaba una pelea, un accidente o una evacuación planificada. Y sin embargo, no había nadie. Solo el silencio. Pero lo más perturbador eran las huellas que partían de la tienda. Huellas que bajaban la ladera en dirección al bosque, a más de 1500 metros de distancia. Huellas hechas por pies descalzos. Por personas en calcetines. Por alguien que corría en medio de una noche con temperaturas de menos 30 grados Celsius, sin abrigo, sin botas, sin siquiera intentar llevarse una manta. No huyeron por accidente. Huyeron con pánico. Como si algo los hubiera obligado a elegir entre congelarse o enfrentar algo peor. Los primeros cuerpos fueron hallados el 26 de febrero, al pie de los árboles, cerca de los restos de una fogata que apenas había logrado encenderse. Eran Yuri Krivonischenko y Yuri Dorosenko. Estaban semidesnudos, uno solo con calcetines y ropa interior, el otro con una sola bota. Habían intentado regresar al bosque, quizás en busca de leña o refugio natural, pero el frío los venció antes de lograrlo. Pocos días después, el 27 de febrero, se encontraron otros 3 cuerpos en el camino de regreso hacia la tienda: Zinaida Kolmogorova, Igor Dyatlov y Rustem Slobodin. Estaban tendidos en la nieve, como si hubieran caído exhaustos en plena huida. Todos congelados, sin lesiones visibles, muertos por hipotermia. Pero entonces, la búsqueda se detuvo. La nieve era demasiado profunda, el terreno demasiado peligroso. Los equipos se retiraron, asumiendo que los otros 4 habían perecido en algún lugar remoto, quizás arrastrados por una avalancha. Pero 2 meses después, en mayo, cuando el deshielo comenzó, una nueva expedición regresó al lugar. Y lo que encontraron bajo 4 metros de nieve,
en un barranco profundo al otro lado del bosque, desafió toda lógica forense. Allí estaban los cuerpos de Alexander Solotaryov, Nikolai Tibeaux-Brignoyes, Alexander Kolevatov y Lyudmila Dubinina. Pero no estaban simplemente congelados. Presentaban lesiones traumáticas extremas. Tibeaux-Brignoyes tenía el cráneo aplastado con una fuerza equivalente a la caída de un edificio de varios pisos. Solotaryov y Dubinina tenían múltiples costillas rotas, aplastadas hacia adentro, como si un peso inmenso las hubiera comprimido. Y en el caso de Lyudmila Dubinina, la autopsia reveló algo aún más inquietante: su corazón había desaparecido. No estaba en su pecho. No había sido arrancado con violencia visible, no había desgarros en la piel, ni sangre fuera de lugar. Simplemente, no estaba. Además, en las ropas de varios miembros del grupo, especialmente en las de Dubinina y Krivonischenko, se detectaron niveles inusuales de radiación. No eran letales, pero sí significativamente superiores a los niveles ambientales normales. En plena Guerra Fría, en una región remota de la URSS, eso era más que sospechoso. Estas no son heridas de avalancha. Son heridas de explosión. Pero no hubo explosión. No hubo testigos. No hubo rastros de lucha. Solo silencio y nieve. No había marcas de esquís, de trineos, de vehículos militares. No había señales de animales salvajes. No había armas disparadas. Las cámaras recuperadas mostraban imágenes normales hasta el último día: paisajes, sonrisas, preparativos. La última foto, tomada horas antes de la tragedia, muestra a los 9 frente a la tienda, riendo bajo un cielo plomizo. Nada sugiere pánico, conflicto o peligro inminente. Y sin embargo, en cuestión de horas, todo cambió. Algo los hizo salir corriendo en medio de la noche, en condiciones letales, sin preparación alguna. Algo que no dejó rastro físico en la escena, pero que dejó marcas internas en sus cuerpos como si hubieran estado en el epicentro de una detonación invisible. La paradoja es abrumadora: ¿cómo es posible que 9 personas racionales, entrenadas, con acceso a refugio y calor, elijan deliberadamente correr hacia la muerte segura? A menos que lo que dejaban atrás fuera aún más aterrador que el frío. Y peor aún, ¿cómo es posible que 4 de ellos hayan sufrido traumas internos masivos sin una sola contusión externa, como si una fuerza no mecánica, una onda, una presión, una energía, los hubiera atravesado sin tocar su piel? La medicina forense no tenía precedentes para esto. Ni siquiera en accidentes industriales o explosiones controladas se observaban patrones así. ¿Y la radiación, de dónde venía? ¿Fue contaminación residual de pruebas nucleares? ¿Fue algún experimento secreto? ¿O fue algo que se adhirió a sus ropas durante el evento mismo? Cada detalle, por pequeño que parezca, se convierte en una pieza de un rompecabezas que no tiene forma definida. ¿Por qué si fue un ataque, por qué no robaron nada? Si fue un fenómeno natural, ¿por qué no afectó a otras expediciones en la zona? Si fue pánico colectivo, ¿por qué los cuerpos muestran daños físicos reales, no solo psicológicos? La noche del 1 al 2 de febrero de 1959 no dejó testigos. Pero dejó huellas. Dejó cuerpos. Dejó preguntas. Y sobre todo, dejó una certeza incómoda: que hay eventos en este mundo que no se rigen por las reglas que conocemos. Que a veces, la naturaleza misma parece cometer un error, o revelar una verdad que no estamos preparados para entender. Desde el momento en que se descubrieron los cuerpos, las autoridades soviéticas se enfrentaron a un dilema sin precedentes. No había enemigos extranjeros, no había pruebas de sabotaje, no había indicios de crimen pasional. Todo apuntaba a una catástrofe, pero ninguna catástrofe conocida encajaba con los hechos. Tras una investigación exhaustiva que incluyó autopsias, análisis forenses, reconstrucciones del campamento y testimonios de los pocos que habían estado cerca de la zona, el caso fue cerrado oficialmente en mayo de 1959 con una conclusión que resonó como un susurro incómodo en los archivos del Estado: una fuerza desconocida. Esa frase, tan vaga como inquietante, no era un recurso retórico. Era una admisión tácita de que, dentro del marco del conocimiento científico y militar de la época, no existía una explicación coherente.
Y por eso, el caso fue archivado, sellado bajo clasificación estatal y olvidado durante casi 30 años. No fue hasta la caída de la Unión Soviética, en los años 90, que los documentos se desclasificaron y el mundo pudo acceder a los detalles completos. Y con ellos, nació una obsesión global, que fue esa fuerza desconocida. Con el paso de las décadas, han surgido decenas de teorías. Algunas racionales, otras al borde de la ciencia ficción. Pero ninguna ha logrado cerrar el círculo por completo. En 2021, un equipo de científicos de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza, propuso una de las explicaciones más aceptadas hasta la fecha, una avalancha de placa. Según su modelo, una capa inestable de nieve se desprendió parcialmente sobre la tienda, generando suficiente ruido y vibración como para provocar pánico en los expedicionarios. En su hipótesis, los jóvenes, al sentir que la tienda colapsaba, cortaron la lona desde dentro para escapar rápidamente, pensando que una avalancha completa los enterraría. Pero esta teoría, aunque elegante y respaldada por simulaciones computacionales, tropieza con múltiples contradicciones. En primer lugar, no se encontraron rastros físicos de avalancha en el lugar, ni depósitos de nieve desplazada, ni marcas en los árboles, ni alteraciones en el terreno. En segundo lugar, la pendiente donde acamparon tiene una inclinación de apenas 23 grados, muy por debajo del umbral mínimo, generalmente 30 grados o más, necesario para que ocurra una avalancha de placa. En tercer lugar, si realmente temían ser enterrados, ¿por qué no se llevaron abrigos, botas o mantas? ¿Por qué huyeron descalzos hacia el bosque, sabiendo que el frío los mataría en cuestión de horas? Y finalmente, y quizás lo más grave, ¿cómo explica esta teoría las lesiones traumáticas internas en 4 de los cuerpos? Una avalancha puede aplastar, sí, pero deja contusiones, fracturas visibles, signos de impacto externo. Aquí, en cambio, los cuerpos estaban intactos por fuera, pero destrozados por dentro, como si hubieran sido sometidos a una presión uniforme e invisible. Es una explicación elegante, pero no explica todo. Y en ciencia, si una teoría deja cabos sueltos, quizás no es la verdad. Quizás es solo la versión más cómoda. Otra hipótesis, más sutil pero igualmente perturbadora, sugiere que el culpable fue el infrasonido. En ciertas condiciones meteorológicas, los vientos fuertes al atravesar formaciones rocosas o crestas montañosas pueden generar ondas de sonido por debajo de los 20 hercios, frecuencias que el oído humano no percibe, pero que el cuerpo siente como vibraciones profundas. Estas ondas, conocidas como infrasonido, han sido vinculadas en estudios científicos a efectos psicológicos intensos, ansiedad extrema, sensación de presencia sobrenatural, náuseas, alucinaciones visuales e incluso pánico irracional. En 1959, en medio de una noche helada y ventosa en los Urales, es posible que una corriente de aire haya generado este fenómeno justo sobre el campamento. Los expedicionarios, despertados por una presión opresiva en el pecho y una sensación de que algo los observaba desde la oscuridad, podrían haber entrado en un estado de terror colectivo. En ese estado, la lógica se desvanece. Correr, aunque sea hacia la muerte, parece la única opción. Esta teoría explicaría la huida desesperada, la ausencia de preparación, e incluso el hecho de que algunos regresaran parcialmente hacia la tienda antes de sucumbir al frío. Pero, nuevamente, no explica las lesiones internas ni la radiación detectada en las ropas. La cuarta gran teoría apunta directamente al contexto histórico, la Guerra Fría. En la década de 1950, la Unión Soviética realizaba pruebas secretas de armas avanzadas en zonas remotas, incluyendo los Urales. Algunos investigadores sostienen que el grupo de Dyatlov pudo haber sido testigo accidental de una prueba de arma experimental, ya sea un misil fallido, un dispositivo de onda de choque, o incluso un prototipo de arma psicotrónica diseñada para alterar el estado mental humano. Esta hipótesis encajaría con la presencia de radiación en las prendas, quizás proveniente de materiales usados en pruebas nucleares cercanas, y con las lesiones internas, similares a las causadas por explosiones de baja intensidad o pulsos electromagnéticos. Además, explicaría por qué el caso fue clasificado y por qué las autoridades evitaron profundizar. Sin embargo, hasta la fecha,
ningún documento desclasificado confirma que se realizaran pruebas militares en esa zona exacta en esas fechas. Tampoco hay testimonios de pilotos, soldados o científicos que respalden esta versión. Aunque plausible en el contexto geopolítico, carece de evidencia directa. Finalmente, existe una quinta posibilidad, menos conocida pero profundamente fascinante: los fenómenos eléctricos en la nieve. En condiciones extremas de frío y humedad, la nieve puede acumular cargas electrostáticas. Cuando estas descargan, generan lo que algunos científicos llaman rayos de nieve o coronas eléctricas, destellos silenciosos de energía que ionizan el aire. Estos eventos, aunque raros, son reales y han sido documentados en montañas como el Monte Fuji o los Alpes. Un campo electromagnético intenso, generado por una de estas descargas, podría haber afectado el sistema nervioso de los expedicionarios, provocando convulsiones, paros cardíacos o incluso alucinaciones sensoriales. Más aún, si la frecuencia de la descarga coincidía con la resonancia natural de órganos internos, como el corazón o los pulmones, podría haber causado daños traumáticos sin dejar marcas externas. Un fenómeno conocido en física como resonancia mecánica. Esta teoría, aunque especulativa, tiene base en principios físicos reales y podría explicar tanto el pánico repentino como las lesiones internas y la radiación residual, como ionización de partículas en las telas. Quizás no fue una sola causa. Quizás fue una tormenta perfecta de factores: viento generando infrasonido, nieve acumulando carga eléctrica, frío extremo debilitando la toma de decisiones. Y un instante de pánico colectivo que llevó a una reacción en cadena irreversible. En cuestión de segundos, 9 mentes racionales pudieron haber interpretado una combinación de señales sensoriales anómalas como una amenaza existencial. Y en ese instante, la supervivencia no se midió en grados de temperatura, sino en la percepción del peligro. Corrieron no porque el frío fuera soportable, sino porque lo que creyeron que estaba dentro de la tienda era peor que la muerte misma. Y en ese error, si es que fue un error, se selló su destino. Porque a veces, la mayor amenaza no es lo que está afuera, sino lo que la mente, en su desesperación, decide que es real. Lo más inquietante de Dyatlov Pass no es lo que pasó, sino lo que representa. Porque más allá de los cuerpos, las lesiones, las teorías y los archivos desclasificados, este caso es un espejo. Un espejo que refleja nuestra relación con lo desconocido. En una civilización que ha mapeado el genoma humano, que envía sondas más allá del sistema solar, que predice el clima con algoritmos y traduce idiomas en milisegundos. Seguimos tropezando con eventos que se resisten a ser domesticados por la lógica. Dyatlov Pass no es solo un lugar en los mapas de los Urales. Es un símbolo. Es la encarnación de aquello que persiste en escapar, por más que acumulemos datos, por más que construyamos modelos, por más que afirmemos que ya no hay misterios. Porque el mundo no está diseñado para ser comprendido del todo. No fue creado para satisfacer nuestra necesidad de orden, de causalidad, de cierre narrativo. La naturaleza opera con leyes que apenas intuimos, y en los bordes de esas leyes, en los márgenes de lo medible, ocurren cosas que desafían no solo nuestras teorías, sino nuestra percepción misma de la realidad. Vivimos en una era de datos, algoritmos, respuestas inmediatas. Con un clic, podemos saber la temperatura exacta en cualquier punto del planeta, la composición química de una estrella a 1000 años luz, o el historial médico de una población entera. Creemos que el conocimiento es acumulable, que cada descubrimiento nos acerca un paso más a la comprensión total. Pero Dyatlov Pass nos recuerda que hay límites. No límites tecnológicos, sino límites ontológicos. Porque incluso con toda la ciencia del mundo, no podemos reconstruir con certeza lo que ocurrió en aquella noche. No podemos saber qué vieron, qué oyeron, qué sintieron en sus cuerpos antes de huir. No podemos acceder a la subjetividad del pánico colectivo, ni medir la intensidad de una alucinación inducida por fuerzas invisibles. Y eso, lejos de ser un fracaso, es una revelación. ¿Es eso un fracaso de la ciencia? No. Es una invitación. Porque la ciencia no es un catálogo de respuestas cerradas, sino un método para formular preguntas cada vez más profundas. El verdadero espíritu científico no reside en la certeza, sino en la duda productiva. Y Dyatlov Pass es, ante todo,
una duda monumental. Una duda que ha sobrevivido décadas, regímenes políticos, avances tecnológicos y modas intelectuales. Persiste no porque seamos incapaces de resolverla, sino porque contiene en su núcleo algo que trasciende lo forense, una confrontación con lo inexplicable en términos humanos. Porque el verdadero conocimiento no nace de las respuestas, nace de las preguntas que no podemos ignorar. Las preguntas que nos persiguen en la oscuridad, que nos hacen mirar 2 veces hacia la ventana en una noche de viento, que nos hacen dudar de la solidez del suelo bajo nuestros pies. Dyatlov Pass no nos ofrece una moraleja, ni una lección clara, ni una advertencia útil. Nos ofrece algo más valioso, humildad. La humildad de reconocer que, por más que dominemos el fuego, tomemos la electricidad o programemos inteligencias artificiales, seguimos siendo criaturas frágiles, expuestas a fuerzas que no entendemos y que, quizás, nunca entenderemos del todo. Y en esa humildad reside la verdadera paradoja. Porque mientras más sabemos, más conscientes somos de lo que no sabemos. Mientras más mapas dibujamos, más descubrimos territorios sin nombre. Mientras más explicamos, más preguntas surgen en los bordes de nuestras teorías. Dyatlov Pass no es una anomalía aislada. Es un ejemplo extremo de un fenómeno universal, la existencia de lo inasimilable. De aquello que no encaja en nuestras categorías, que rompe nuestros modelos, que insiste en permanecer en el umbral entre lo real y lo incomprensible. Hoy, la montaña sigue allí. Silenciosa. Cubierta de nieve. Eterna. Los vientos siguen soplando sobre el Kolatskiatl, los mismos vientos que quizás generaron infrasonidos, descargas eléctricas o simplemente el aullido del vacío cósmico. Los árboles del bosque donde murieron los primeros cuerpos han crecido, han cambiado, han olvidado. Pero la tierra no olvida. Y los archivos, aunque clasificados y luego desclasificados, conservan el eco de una noche en la que 9 personas enfrentaron algo que no tenían nombre. No necesitamos creer en ovnis, en espíritus o en conspiraciones para sentir el peso de este misterio. Basta con aceptar que el universo es más extraño de lo que nuestra mente está equipada para procesar. Que hay eventos que no tienen causa única, sino una red de coincidencias, condiciones extremas y decisiones humanas que convergen en una tragedia sin culpable claro. Y que, en el fondo, eso es lo más aterrador y lo más hermoso al mismo tiempo, que la realidad no está obligada a tener sentido para nosotros. Dyatlov Pass no nos pide que creamos en lo sobrenatural. Nos pide que aceptemos lo sobrehumano, aquello que supera la capacidad de comprensión individual, que exige que pensemos más allá de lo inmediato, que cuestionemos no solo los hechos, sino las estructuras con las que los interpretamos. Porque mientras sigamos preguntando, mientras sigamos investigando, mientras sigamos sintiendo esa inquietud al mirar una foto en blanco y negro de 9 jóvenes sonriendo bajo un cielo plomizo, entonces el legado de Dyatlov Pass no será solo una tragedia, sino un faro. Un faro que ilumina no el camino hacia la respuesta, sino el valor de la búsqueda misma. Y en una era que valora la velocidad sobre la profundidad, ese valor es más necesario que nunca. El caso de Dyatlov Pass nunca se cerró del todo. Aunque los archivos oficiales hayan sido sellados, reabiertos y vuelto a cerrar, la verdadera investigación continúa en las mentes de miles de personas alrededor del mundo. Desde aficionados hasta físicos, desde historiadores hasta ingenieros, todos han intentado aportar una pieza al rompecabezas. Han surgido nuevas expediciones al lugar, algunas con equipos de alta tecnología, sensores sísmicos, drones térmicos y simulaciones por computadora. Se han filmado documentales, se han escrito libros, se han creado foros enteros dedicados exclusivamente a analizar cada foto, cada línea del diario de Sina, cada resultado de autopsia. En 2019, más de 60 años después de la tragedia, el gobierno ruso decidió reabrir formalmente la investigación, respondiendo a la presión de familiares y de la opinión pública internacional. Tras meses de análisis, un equipo de expertos concluyó oficialmente que la causa fue una avalancha de nieve. Fue presentada como la respuesta definitiva, el cierre de un capítulo que había permanecido abierto demasiado tiempo. Pero lejos de calmar las dudas, esta conclusión generó aún más escepticismo.
científicos independientes, geólogos, meteorólogos e investigadores forenses señalaron, una vez más, las inconsistencias, la pendiente demasiado suave, la ausencia total de evidencia física de deslizamiento, la imposibilidad de que una avalancha cause lesiones internas sin externas y la inexplicable huida descalza en plena noche. Para muchos, esta nueva solución no fue más que un intento de dar una respuesta simple a un problema profundamente complejo, de imponer orden sobre un caos que resiste cualquier narrativa lineal. Tal vez nunca sepamos qué pasó aquella noche. Tal vez el viento se llevó la verdad antes de que nadie pudiera registrarla. Tal vez los 9 jóvenes murieron por una combinación de factores tan improbable que jamás se repetirá, y por tanto, jamás podrá ser replicada en un laboratorio. Pero eso no importa tanto. Lo que importa es que seguimos preguntando. Porque en cada paradoja, late una puerta. No una puerta hacia lo sobrenatural, sino hacia lo no comprendido. Hacia lo que aún no hemos integrado en nuestro mapa de la realidad. Dyatlov Pass no es solo un misterio histórico, es un recordatorio constante de que el conocimiento no es un destino, sino un viaje perpetuo. Y Paradoja Alfa existe para abrirlas. Para cruzar esos umbrales donde la ciencia se encuentra con lo extraño, donde la lógica tropieza con lo inesperado, y donde la curiosidad humana demuestra ser más fuerte que el miedo a lo desconocido. Si este video te hizo cuestionar algo, déjame tu teoría en los comentarios. ¿Fue la naturaleza? ¿Una tormenta perfecta de condiciones geofísicas raras que aún no comprendemos del todo? ¿Fue la tecnología? ¿Un experimento militar perdido en los archivos del tiempo, cuyas consecuencias escaparon del control humano? ¿O fue algo que aún no nombramos? Algo que no encaja en nuestras categorías actuales, pero que algún día, con nuevas palabras y nuevos instrumentos, podremos describir con precisión. No buscamos respuestas fáciles. Buscamos preguntas valientes. Porque solo al formular las preguntas correctas podemos acercarnos, aunque sea un paso, a la verdad. Suscríbete. Activa la campanita. Porque la próxima paradoja ya está esperando. Porque hay más casos como este, eventos reales, documentados, con testigos y evidencia, que desafían las leyes que creemos inmutables. Historias donde la frontera entre lo posible y lo imposible se vuelve borrosa. Donde la razón se encuentra con el misterio no como enemigos, sino como compañeros de viaje. Y aquí, en Paradoja Alfa, no huiremos de esa incertidumbre. La abrazaremos. La exploraremos. La desmenuzaremos con rigor, con respeto y con asombro. Porque en el corazón de cada paradoja no hay caos, sino una oportunidad, la oportunidad de expandir nuestra comprensión del universo, una pregunta a la vez. Y mientras haya misterios que nos hagan mirar más allá de lo evidente, este canal tendrá razón de ser. Gracias por acompañarme en este viaje. La montaña sigue en silencio. Pero nosotros, seguiremos escuchando.